Si haces las cosas con integridad, determinación, con generosidad, las cosas saldrán bien, pero que tú no tienes el control, que Dios tiene el control. Que a veces no puedes ver las cosas que salen bien y como podemos ver en estos 8 años de historia, no siempre salen las cosas como quieres. Pero ver el lado positivo y ver el lado optimista a pesar de las dificultades, confiando en Dios, es una de las cosas que compartimos y que les llama mucho la atención a la gente desde el día uno que empezamos. Bueno, ya se han sumado y se están sumando. Les queremos decir que, bueno, que nos alegra un montón arrancar el año nuevamente con este espacio de capacitación. En Genera habilitamos esta nueva camada de capacitaciones donde hoy tenemos una visita muy especial y ¿qué les parece si damos comienzo? Porque hay mucho para hablar, mucho para compartir y voy a pedirle a Mau, si sos tan amable de querer dar inicio a este webinar presentando al orador y orando por el encuentro. Pues para mí es un honor poder presentar a alguien que conozco desde hace 50 años, que él me vio nacer, no yo a él, o sea, porque esa va a ser una pregunta, él es mayor que yo, eso es importante que sepan. Y no me Eh, pinto el pelo. algo ahí hace, no sé bien si es las donas o los pollos o alguna cosa que hace diferente, pero sí hay personas que han influenciado mucho mi vida, pero en particular Manolo, yo así le digo, le dicen también Manuel, ingeniero Zamudio, Chamu, tiene muchas formas, pero yo le digo Manolo. Y bueno, tiene un currículum impresionante, ahí está en LinkedIn. Yo no quiero hablar mucho de su currículum, quiero hablarles de cosas que nomás yo sé. Pues él fue el que me mostró así claramente ese pasaje de Juan 3:3 de volver a nacer. Manolo a los 15, de los 15 a los 18 años tuvo una conversión por Cristo impresionante. Cambió de ciudad, cambió de forma de vestir, de forma de ser. Todo lo transformó Cristo y yo estaba en una época de rebeldía y de muchas dudas y cuando vi a Manolo siendo transformado por Cristo, pues yo quería tener lo que él tiene, ¿verdad? ¿Cómo era posible que ese cambio tan radical y tan fuerte lo podía hacer una idea que para mí era Cristo? Y después fuimos caminando y gracias a eso se ha convertido en una experiencia que no fue como la de Caín y la de Abel, sino más bien como la de Andrés y Pedro, ¿verdad? Ha sido una relación muy hermosa por la gracia de Dios que nos ha permitido tener. Es mi mejor amigo, es mi socio, es mi hermano de sangre y mi hermano espiritual y un gran consejero que he tenido en mi vida. Y ahora pues él es director de Charios Investment, que ha tenido gran experiencia pues en la franquicia de Kentucky Fried Chicken, ahora otro proyecto que se llama Saona, que es un proyecto muy interesante de gastronomía más gourmet, pero ahora el lanzamiento en la región ibérica de Krispy Kreme, y Manolo pues es cabeza de eso. Y bueno, otras cosas muy lindas es su matrimonio con Paola y mis tres sobrinitas hermosas, eh, que ahora están dos en Holanda estudiando y otra ya en su casa en Valencia. Y bueno, me podría pasar yo todo el tiempo hablando de Manolo, pero le toca a él hablar pues nada más quiero poner esto en manos de Dios, este tiempo que va a pasar Manolo. Eh, pues Padre, gracias porque eres nuestro Padre, Padre de Manolo y mío también, y eso nos hace hermanos eternos. Y esa es la cosa más hermosa que podemos tener como familia espiritual, además de que nos diste el privilegio de estar en la misma familia de sangre. Padre, te pedimos que tú estés presente, que tu espíritu esté eh, en Manolo y que el mensaje que transmita
sea para la honra y gloria tuya y para poderte conocer un poquito más y conocer a nuestro Señor Jesús como el Rey de Reyes, como el soberano y como ese sumo sacerdote y pastor y Padre nuestro, Señor. Gracias porque le has dado a Manolo esa capacidad, esos dones, esos talentos y también esos retos y esos desafíos y las buenas y las malas, Padre, que nos puede compartir el día de hoy. Que tengamos nosotros los ojos y los oídos espirituales para escuchar tu mensaje a través de Manolo. En el nombre de Jesús. Bueno, qué honor, la verdad, y muchas gracias. También podría pasar un buen rato hablando de lo que ha representado mi hermanito pequeño para mí, también un gran ejemplo y una buena, una inspiración que ha sido en mi vida y y mi consejero espiritual en muchos momentos de mi vida. Y creo que eso le ayuda a conocer, pues, todos los altibajos, las partes buenas, las malas y las feas. Los buenos momentos, los bajos y los muy bajos de lo que es la aventura de la vida, ¿no? Y en este caso en particular, el camino que Dios nos ha puesto a, a emprender, a echar a andar el mundo de los negocios, es lo que me ha tocado vivir, es el camino que Dios nos ha puesto y bueno, pues compartirles un poco eh, las vivencias y el por qué lo hacemos y qué es un poco qué es lo que me guía en base a lo que he aprendido y lo que Dios me ha mostrado en estos años, que se dirá rápidamente, trataré de mantenerme en esta hora, pero podría pasarme mucho tiempo escribiendo muchas cosas de las que hemos vivido, pero quería pues simplemente darles unas pinceladas de si estás tú con las ganas de emprender, pues que tengas claras las motivaciones del por qué hacerlo, pero también sin ningún engaño de las cosas buenas y las complicadas, ¿no? Y un poco simplemente compartir vivencias personales y algunas reflexiones que Dios me ha permitido tener. ¿Ven la diapositiva que tengo acá? ¿Sí la ven, el slide? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues precisamente por eso fue que charlando con Mauricio me decía, pues eso es lo que hay que contar. Entonces, tal cual lo llamé así. Lo bueno, lo malo y lo feo de emprender como Dios manda. Porque estoy convencido de que Dios nos manda a emprender. Eh, un amigo de repente piensa un día que te diga, oye, estoy pensando echar a andar un negocio, ¿no? Y en México tenemos una gran cultura de emprendimiento, nos gusta emprender, somos bastante echados para adelante, la cultura americana, un poco la cultura del emprendimiento, y casi siempre todos tenemos de repente un momento de alguien que escucha y que dice, oye, estoy pensando montar algo, echar a andar una empresa. eh, no sé si identifican ahí el personaje, ¿no? Pero bueno, ahora que está muy en boga el tema del narco, hay muchos negocios en los que uno se puede involucrar, pero realmente si eres buen amigo, lo que tienes que decirle es, oye, ¿te lo has pensado bien? ¿Realmente estás seguro de lo que estás queriendo hacer? Y, y eso es una de las preguntas que yo me pude hacer en algún momento. Pero cuando yo veía un poco el recorrido de lo que me tocó vivir y las oportunidades que viví y que tuve, pues yo veía que Dios estaba preparando un camino y voy a hablar un poco muy rápidamente de las experiencias y del recorrido, lo que uno puede ver en el nivel profesional o en LinkedIn, pero contaré un poco más bien la historia detrás, el backstory detrás de cada una de ellas. Entonces, como pueden ver, antes de estar vendiendo donuts, como dicen aquí en España, he hecho muchas cosas, ¿no? No sé si haya gente por ahí, pero bueno, verán un poco el recorrido que me ha tocado. Primero, antes que nada, nací en Ecuador, antes que irnos a vivir a México. Mi padre estuvo trabajando ahí un tiempo, yo nací allá, no sé si hay gente que nos acompaña de Ecuador, pero nací ahí, realmente estuvimos ahí nada más un par de años. Y venía de casa el emprender. Mi padre era ingeniero mecánico, tenía un pequeño negocio, nunca lo hizo muy grande, nunca quiso hacer una gran empresa, pero quería simplemente darnos lo mejor que pudo y lo vimos trabajar y lo vimos sacrificarse, lo vimos sufrir,
lo que es tener un negocio propio, con sus ideas muy fijas, con las que a veces compartía y muchas otras con las que no. Eh, pero realmente, pues yo me seguí los pasos. Yo tenía una relación muy cercana con mi padre y tenía ganas de seguir sus pasos. Entonces, pues tenía la vocación de ser ingeniero también. Estudié ingeniería mecánica, al igual que él, ingeniería industrial. Y bueno, me tocó vivir, trabajar en cosas que nunca me imaginé trabajar. Primero me tocó, comencé mientras estaba todavía en la preparatoria, en el bachillerato, vendiendo celulares. Estamos hablando del año 89, 90, 91, cuando empezaban los tabiques y es lo que vendía, ¿no? Cuando estaban empezando los celulares en México y me tocó ver lo que es la parte comercial y saber vender algo, pues que alguien no sabía ni siquiera que lo necesitaba. Me fui a vivir a Estados Unidos, viví en Detroit, en la ciudad del automóvil, y estuve haciendo un internship en Ford, una gran empresa, la verdad me encantó, yo me veía haciendo eso toda la vida. Revolviendo, estando ya en México, terminando la carrera, alguien me dijo, mira, te quieren hacer una entrevista para trabajar en Procter Gamble, pero en marketing. Y yo, "No, ¿qué es eso? ¿Cómo se come el marketing? No tenía idea. Me dijeron, mira, tienes perfil, me gusta cómo piensas, un buen amigo, André Mann, que ha sido también un poco mentor de Mauricio y mío en muchos aspectos de nuestra vida, y me dijo, no, no, yo creo que te veo que haciendo marketing y te va a gustar. Yo, ¿qué es eso? No tengo idea. Lo intenté, me encantó y ahí me quedé 5 años haciendo marketing en diferentes categorías, vendiendo shampoos, vendiendo jabones, vendiendo limpiazuelos, detergentes, toallas femeninas, hasta pañales. Entonces tuve la oportunidad de conocer muchas categorías y hace 24 años hice el cambio al mundo de los servicios. Entonces me involucré en el mundo de la restauración, sin saber que ese iba a ser ya el camino que me iba a marcar durante los siguientes 24 años. Empecé a trabajar en Pizza Hut en México, también trabajé como marketing en KFC y ahí empecé un poco el recorrido. Me llamé, digamos, misionero patrocinado por el Coronel Sanders y así salimos de México, nos fuimos a Inglaterra a vivir 3 años. Estuvimos ahí viviendo, nació ahí nuestra pequeña, la menor de nuestras hijas. Y luego surgió la oportunidad de ya tomar algún rol más operativo y llegué aquí como la dirección general de KFC para España y Portugal. Pero en algún momento surgió la oportunidad de vender y de echar a andar el mundo del emprendimiento y fue que entonces, ahora hablaré un poco más cómo fue que llegué a eso, pero realmente logré lo que algo en algún momento tenía yo en mi cabeza, que era echar a andar nuestro propio negocio. Y lo he hecho de mano de marcas que me han inspirado y que me han gustado mucho. KFC, como mencionaba Mauricio, es una marca con la que estuve vinculado pues 24 años. Sauna, que es una marca de tipo mediterráneo, local, española, que está creciendo, que nos gusta mucho como clientes y con el potencial que tiene. Y una marca que quizá todos conocen o quizá no todos, porque en algunos países todavía no está presente, que es una de las marcas más reconocidas americanas como Krispy Kreme, que acabamos de echar a andar hace 3 meses. Ahora contaré un poco esta última parte de mi recorrido, pero una de las cosas que siempre me ha inspirado y que quería compartirles porque son de esos personajes que te ayudan a entender que el emprendimiento y a veces el éxito viene de las historias más rebuscadas y que nunca te imaginas. Y para mí es esta persona de la foto de aquí, nacido a finales del siglo XIX, que tiene una historia realmente espectacular. Comenzó como conductor de ferrocarril, fue herrero, haciendo piezas para ferrocarriles también, trabajó de bombero, de abogado, de albañil, de vendedor de seguros, operario de barcos, un transporte en un río, matrona, inclusive se certificó como matrona para asistir partos, vendía lámparas en un pequeño negocio que echó a andar, vendedor de ruedas y a los 42 años, todo esto lo hizo antes de cumplir 42 años, eh, decidió echar a andar una estación de servicio, una gasolinera y 20 años después, quiebra. Entonces, quizás por esa historia jamás te hubieras enterado quién era esta persona, si no es que a los 62 años decide ponerse a vender una receta de pollo frito. Y es la historia de Coronel Sanders que a los 62 años comienza una de las marcas icónicas que hoy día se conocen y dice, hay gente quien dice que esta es una cara más conocida que inclusive Jesucristo. Claro, Jesucristo nadie lo vio y lo han dibujado, pero si consideras que todo China conoce esta cara,
pues ya con eso le agregas unos cuantos miles de millones de personas al rostro de la persona. Pero no solo eso, sino una de las cosas que después de rascarla su historia, una de las cosas que más me sorprendió fue que ya habiendo sido exitoso, él a avanzada edad, a los 77 años, se bautiza en el río Jordán. O sea, él ya pasado los 70 años conoce al Señor y decide y encuentra cómo todo lo que hizo y todo lo que ha hecho y todos los fracasos que vivió, porque vivió de una cadena de fracasos, vio que Dios tenía un propósito para su vida en esta última etapa y dejó legados, la verdad, espectaculares. Y una de las cosas que siempre dijo es, pues, para él el dinero no lo es todo, siempre estuvo más interesado en hacer lo correcto y ayudar a las personas. Y eso fue lo que dejó al final. No hizo el gran negocio, de hecho, mal vendió el negocio, no hizo una gran fortuna, pero los millones que hizo, que sí hizo algo, lo terminó donando y cediendo y ayudando mucho a la comunidad en la que él creció. Y eso sirve como un buen preámbulo de las experiencias que Dios nos ha permitido vivir, porque realmente la historia no la escribimos nosotros. Y eso es lo que primero quería compartirles, ¿no? O sea, ¿por qué me ha motivado a hacer, echar a andar un negocio, abrir una empresa? Y viene con una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se anima a iniciar un proyecto, a iniciar una empresa? Y realmente, si me pongo a pensar en qué atributo compartimos con Dios que nos motiva y una de las cosas más diferenciales en el atributo divino que tenemos es que tenemos el grandioso atributo de la creatividad. Y muchas veces para eso es lo que trabajamos. O sea, Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Y en uno de los atributos más importantes es la capacidad que tiene Dios de crear algo, de ser creativo, de algo que no existe, poner la imaginación y de la nada hacer algo, conectar cosas, hacer que cosas funcionen. Y esa es una de las cosas que me motivaron más, porque al final de cuentas pues, dicen, oye, es que eres muy inquieto. Es que yo veo que Dios no deja de trabajar, no deja de hacer cosas, nunca dejó de hacer cosas. Y fue una de las cosas que siempre me motivó mucho, porque Dios fue lo que dijo, que nos hiciera a su imagen y semejanza. Y esa capacidad de crear, de imaginarte cosas, de resolver problemas, de atajar problemas reales, físicos, tangibles, servicios, eh, resolver un problema de una línea de producción o un problema de salud o un gran problema corporativo o de país, son de los atributos que nos da el ser como un ser hecho por Dios. Pero no nada más eso. Creo que la segunda motivación por la cual me inspira siempre a echar a andar una empresa es que somos llamados a multiplicar, a que un negocio sea fructífero, que sea rentable, que sea bueno. Y para mí, una de las cosas que siempre me animaron mucho y ver cómo Dios lo hacía, era usar los ejemplos y las ilustraciones que Jesús usó. Creo que nadie habló más del trabajo y del dinero que Jesús. O sea, en la Biblia hay más parábolas que tienen que ver con el dinero y el trabajo que de otro tema en particular. Y muchas veces utilizaba simbologías, ilustraciones, vamos a llamarle, historietas o parábolas sacadas de la vida real, ya sea en un contexto absurdo, como lo de los trabajadores que van al campo, ¿no? Que les paga todo para entender la gracia, ¿no? El que trabajó solo una hora, pero utilizando cosas también como positivas, ¿no? Oye, al que hace un trabajo le exiges, le das un talento, le das una moneda, le das un recurso, es normal esperar que esta persona lo ponga a trabajar y lo multiplique. No lo critica, no lo ataca, no lo dice, oye, esto está mal, esto saca. No, lo ve como algo positivo porque así nos pone como ejemplo que es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestros dones espirituales. Entonces, él está validando, a final de cuentas, el que algo que nos entregan, que nos otorgan, lo multipliquemos y lo hagamos crecer. Y eso es una de las cosas que más me han inspirado a decir, oye, en el mundo en el que esté, en el negocio en el que esté, sea mío, porque nada es mío al final de cuentas, somos mayordomos de una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacer como eso tal cual. Como el siervo que si nos entregaron algo, entregamos el doble o 10 o 5 veces o las cantidades de cosas que hayamos podido hacer con lo que nos hayan entregado.
Y esa es una de las cosas que el trabajo y el emprender te da. Pero el tercer objetivo y la tercera finalización, fin, digamos, o lo que puede ayudar al emprender es ser ambicioso con poder bendecir a más personas. No está mal que te vaya bien, pero siempre y cuando lo puedas convertir en una gran bendición y que se pueda multiplicar. Y Pablo lo decía muy claro, ¿no? Mándales que hagan el bien, que sean ricos para los que sean exitosos en sus negocios, sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Nunca estuvo en contra de, siempre dijo, háganlo diferente, háganlo de la manera en la que se pueda prosperar y ayudar. Y estoy convencido de que el emprendimiento y el dar trabajo a las personas dan dos de las cosas, y más como creyentes, dos de las necesidades más grandes y la manera de dignificar a las personas mayormente. Y hay un pastor que decía, oye, todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Al final del día, esa debe ser nuestra motivación. Y el emprendimiento lo hace a través de dar dos cosas. Una, John Perkins decía, más allá de ir a tener compasión de las personas, lo que hay que darles a las personas es la verdad y responsabilidad. Y eso es lo que alguien como empresario creyente puede dar, porque puedes dirigir o llevar o presentar la verdad que es Jesucristo y darle a las personas una responsabilidad. Es la famosa frase de no le des un pescado, enséñales a pescar. A la gente cuando le das una responsabilidad, la dignificas. Y eso es lo que hace un trabajo. Entonces, cuando eres empresario, cuando tienes la oportunidad de ser un hombre de negocios, de tener un equipo a tu cargo, es un campo misionero al final del día. El terreno en el que trabajas, tu trabajo del día a día, es un campo misionero. Normalmente nos involucramos y nos relacionamos con gente que no conoce del Evangelio y que nunca lo ha tenido. E inclusive, como les contaré más adelante, las personas que tienen conocimiento del Evangelio, a veces hay que hacer un gran trabajo de discipulado y a veces son donde las relaciones se tensan más y son las más difíciles de llevar. Pero al final del día, el trabajo que tenemos que hacer como cristianos en el mundo laboral está siendo observado. Inclusive hace unos años salió un artículo en el New York Times de cómo el mundo cristiano, antes de que entrara toda esta era de Trump y el mundo cristiano en Estados Unidos, que se ha borrado mucho de las líneas, el mundo cristiano estaba hablando de igualdad, de tratar a los trabajadores con justicia, de hacer una agenda social, de tener una responsabilidad corporativa que va más allá del solamente quedar bien, sino realmente de hacer las cosas correctamente. Y ya comenzó un movimiento que se empezaba a dar en muchas empresas y lo vimos hace varios años, Mauricio y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, como ese movimiento de hombres comprometidos con su fe, haciendo un impacto no fuera del trabajo, sino a través de su trabajo y su impacto social que tienen las empresas. Y, y eso al final de cuentas es parte del paraíso, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo estoy muy convencido y seguramente ya lo han escuchado. Parte del Edén, cuando antes de que llegara la caída, Dios puso al hombre a trabajar. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto fue antes de la caída. Entonces, mucha gente piensa que el paraíso y estar en el cielo va a ser estar con un pañal cantando en un arpa encima de una nube. Espero que nadie me escuche cantar porque eso no va a ser el paraíso para nadie. Pero yo estoy convencido de que en el paraíso volveremos a trabajar, volveremos a estar haciendo cosas, volveremos a aplicar nuestra creatividad. No vamos a estar con un arpa sin hacer nada. Yo creo, estoy convencido de que estaremos haciendo algo para poder seguir construyendo ese jardín con el cual Dios tenía diseñado antes de la caída. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la caída? ¿Qué pasó después de esa caída que marcó nuestra vida? Pues la primera consecuencia de eso es que al final de cuentas el trabajo cansa. El trabajo no pasa, nuestro cuerpo ya se agota, no pasa como siempre queríamos que sucediera, que te trabajaras y no te cansaras. Y eso es la primera consecuencia de nuestro trabajo. Génesis 3:17 dice, con trabajo duro
harás producir tu alimento durante toda tu vida. Requiere trabajo duro. La condena no es el trabajo, es la palabra dura. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Y la otra consecuencia es que la naturaleza en general se corrompió a través del pecado del hombre y que las cosas que diseñamos ya no suceden como quisiéramos que suceden, porque la tierra terminará dándonos cardos y espinos y tendremos que comer de las plantas silvestres. Y esa es la consecuencia de nuestro pecado, que nos cansamos y que las cosas que queremos crear se tuercen en el camino y no salen como quisieran. Y es tal cual lo que me ha tocado vivir en estos 8 años de emprendimiento. Eh, pero que en el transcurso de este tiempo quería contarles un poco, inclusive, cómo fue que comenzó la empresa. Estamos yéndonos al año 2017. Yo estaba como director general de KFC para España y Portugal, como había dicho, y teníamos algunos restaurantes de compañía a nivel mundial. Había muchas ciudades, muchos países donde habían restaurantes cooperados por el propio corporativo y el resto estaban operados por franquiciatarios. En uno de los cambios de estrategia a nivel global, se decidió que la inmensa mayoría de los países se iban a hacer solamente y exclusivamente con franquiciatarios. Y me dijeron, oye, Manuel, tenemos 5 restaurantes de compañía, operados por la compañía, que estamos operando bajo mi supervisión en el mundo corporativo. Y me dijeron, hay que venderlos. Búscate a alguien que estuviera dispuesto a comprarlos para ya operar en un mercado solamente de franquiciatarios. Y, y justo acaba de salir yo de un curso de negocios, de una escuela de negocios, un programa ejecutivo, y me entró el gusanito, esa semillita que tenía de donde crecí en casa, y escuchar a un amigo que había hecho parecido, dije, ¿y si busco la manera de comprarlos yo? Eh, y comencé a buscar con quién podría apoyarme para comprar los restaurantes que estaban pidiendo que yo compraran. Levanté la mano, le dije yo a mi jefe entendió perfectamente la oportunidad, dijo, wow, me encanta la idea. Él me conoce muy bien de muchos años y me dijo, creo que sería una oportunidad buenísima. Te encanta España, tus hijas están entrando a la adolescencia. De quedarme en ese puesto, probablemente hubiera tenido que seguir mi carrera profesional en uno de estos puestos internacionales, donde hubiera tenido que estar viajando y volando por varios países y distanciarme mucho de casa. Me dijo, creo que vas a disfrutar mucho el estar mejor en casa, aunque vas a trabajar más, estar más cerca de tu familia, porque él sabía que era muy familiar, somos muy familiares, me gusta estar muy cercano a mis hijas y a mi esposa. Eh, y me dijo, bueno, si te va bien, pues olvídate, no hay sueldo que compare lo que te vamos a pagar. Y además, pues nosotros como empresa nos encantaría que seas franquiciatario porque te conocemos bien. Eh, Fue un proceso súper complejo. Realmente empecé a buscar inversionistas porque obviamente yo no tenía dinero para comprar un restaurante. Eh, y de la nada empecé a buscar opciones y se cerraban las puertas y una puerta y otra puerta y otra puerta. Y realmente no encontrábamos la manera de salir. Y ya que estaba un poco agotada las ventanas, yo estaba como conejo en carretera, completamente alampareado, sin saber por dónde iba a salir. Saliendo de la iglesia, 2 amigos de la iglesia me buscaron y me decían, oye, Manuel, creo que sé que estás buscando echar a andar un negocio, estás echando a andar una empresa. Y decía, sí, sí, sí. Eh, pues mira, creo que podemos juntar algo. Eh, y realmente no salían los números, no salían las cosas, no quedaba encajado perfectamente. Pero de repente, justamente un día que estaba yo leyendo, era un 20 de enero del 17, eh, leyendo el Salmo 17 el 27, me encontré con un pasaje que fue un parteaguas en mi vida. Decía, algunos confían en carros, estaba leyendo en inglés, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Y yo me estaba jactando y pensando que con mi currículum, con la experiencia, con las empresas, los logros y todo lo que había conseguido yo, iba a sacarlo, iba a conseguirlo. Y fue justamente después de leer este pasaje, al día siguiente, que surgen
estos dos amigos que me dicen, oye Manuel, tengo este dinero, yo también tengo este dinero con el mío, y justamente al día siguiente el banco nos dice, financiamos el resto que les hace falta. Literalmente en 2 días se desatascó y se resolvió todo. Y razón por la cual lo tenía yo muy claro. Estaba yo confiando en mis recursos, en mis carros, en mis carruajes, y no en el nombre de Dios. Y de hecho, para no olvidarlo, fue que le llamamos a la empresa inclusive Chariots Investments, porque eso era exactamente lo que había pasado, que habíamos confiado en nuestros carruajes, pero que queríamos tener claro que Dios era el que tenía el control de la situación. Y comenzamos ahí un recorrido. Salí, dejé el mundo corporativo, compramos un restaurante y entramos en un plan muy agresivo de expansión. Comenzamos a abrir muchos restaurantes, firmamos un acuerdo de exclusividad con varias zonas de España y llegamos a abrir hasta 9 restaurantes hasta el 2019. O sea, en 2 años abrimos de 1 a 9 restaurantes, inversiones no menores, que fue un proceso muy complejo. Inclusive sumamos algunos otros socios, unos un family office que compartía también nuestra fe y nuestra visión de lo que queríamos construir. Y estábamos todos entusiasmados y contentos en el 2019. Al final del 2019 acabamos de abrir un restaurante a principios de 2020 y todos recordamos qué fue lo que nos pasó justamente en el 2020. La pandemia fue brutal para el negocio de restaurantes, fue catastrófico. En muchos países el negocio de takeaway o delivery o drive-thru rescató a muchos negocios. En España, ¿no? El hábito de consumir en España es de ir al restaurante, sentarte en un restaurante y comer ahí. Realmente la entrega a domicilio era un 10%. Se duplicó ese volumen de ventas, pero estamos pensando, visualicen que el 80% del negocio de repente de la noche a la mañana desaparece. Con 9 restaurantes recién abiertos, estábamos pues asumiendo mucha deuda y justamente acabábamos de abrir el último restaurante y estábamos por echar a andar la construcción de uno nuevo. El 2020 fue horroroso, hubieron algunas ayudas, algunos créditos, logramos sacar la cabeza, pero les compartía yo a mi equipo al final de la época de la pandemia una ilustración, porque cada año iba compartiendo una foto sin saber yo lo que estábamos afrontando, pero encontraba yo una foto que fuera una buena ilustración de lo que vivimos estos 3 años. Y fueron estas 3 fotos, estas 3 imágenes. 2019 estábamos en plena expansión, creyendo que todo lo iba de maravilla, íbamos abriendo restaurantes, todo fenomenal. La pandemia nos puso al borde del precipicio. Pensábamos que íbamos a poder sacarlo adelante, íbamos sacándolo bien, pensábamos que iba bien, tenemos ayudas, tenemos un crédito, tenemos ayudas de los socios, y llegó el 2021, teníamos que pagar todo, teníamos que volver a empezar a pagar la deuda y recuperar alquileres que no se habían pagado, eh, y restricciones y la tercera ola de COVID aquí en España que pegó muy, muy, muy fuerte, provocó que de nuevo se cerraran los restaurantes. Entonces ahí entramos, quienes han sido empresarios saben lo que es tener un problema de liquidez, donde tienes que estar en una situación donde dar la cara a los chicos y a tus empleados a decirles, aguántenme un par de semanas en lo que conseguimos dinero para pagar la nómina. Créanme que son de las experiencias más duras que en el mundo del emprendimiento jamás quieres vivir. Pasó el 2021, pensábamos que íbamos ya un poco por sacando la cabeza, gracias a Dios sobrevivimos. 2022 estábamos ya empezando a caminar, fue el primer año que lográbamos rentabilidad, la empresa empezaba a sacar la cabeza, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo detrás. Y esta es la otra ilustración que nos pasó. Nos empezaron a caer pesos que nos empezaban a frenar y a empezaron a frenar a ponernos mucho peso encima de lo que estábamos viviendo. Plazas donde abrimos restaurantes, donde abrimos más restaurantes de los que debíamos, en Albacete, Salamanca, no tenía la capacidad, estaba drenando toda la empresa. La inflación, la competencia empezó a entrar. Y si recuerdan, en 2022 se desató en España y en el mundo una crisis inflacionaria enorme provocada por la guerra en Ucrania. Provocó que tuviéramos que subir muchísimo los precios, tuvimos que reaccionar, enfrentarnos con una incertidumbre muy grande, sabiendo que esa crisis y esa subida de inflación pues, nos estaba volviendo a generar
una presión económica tremenda. Eh, Como empresario, muchas veces uno tiene que pensar, decir, oye, ¿qué sigues? ¿Apuestas por lo mismo? ¿Diversificas? ¿Cambias de estrategia? Y afortunadamente en 2022, cuando todavía las cosas iban bien, empezamos a pensar, oye, tenemos que diversificar el negocio, ¿no? Y esta es una foto que compartí en el Consejo de Administración, donde decíamos, ahora estamos en nuestro carro, hemos avanzado 5 años en el camino y vamos a buscar proyectos con los cuales diversificarnos. Hizo un estudio muy completo del negocio, del mercado en general en España y de contactos que teníamos y de recuperar algunas conversaciones que habíamos empezado. Y justamente como mencioné, nos decantamos con dos marcas que quisimos aumentar en nuestro portafolio. Saona, que es una marca local, empezada aquí en Valencia por un empresario local que ya tenía 60 restaurantes en ese entonces en toda España, y Krispy Kreme, que no había entrado al mercado mexicano, al mercado español, perdonen. Eh, y realmente, pues veíamos que había un potencial enorme. En España, el mercado de dulces, de panadería, bollería, como se le llama aquí, es enorme. Es uno de los países que más donas comen de Europa. Bimbo tiene un mercado enorme, pero también hay otras marcas que tienen también. Dunkin' estaba ya aquí en el mercado y veíamos que había un potencial muy grande para el negocio. Eh, Comenzamos conversaciones. 2023 fue un año muy difícil porque la inflación esta empezó a provocar que los costes subieran. Aumentamos precios, el cliente no nos acompañó, el tráfico empezó a caer y esto que se había recuperado empezó a entrar en una situación muy, muy complicada. 2023 fue un año muy difícil y llegamos a un punto donde el 2024 se juntaron todas las tormentas perfectas y todo lo que pudo haber salido mal. Empezamos con deudas, empezamos a retrasos de algunos pagos, principalmente a la propia marca. Empezó a haber presión por poder recuperar pues, liquidez para poder sacar las deudas adelante. Nunca dejamos de pagar a los proveedores a los empleados ni a los bancos, pero sí, algunas deudas con la marca en particular empezaba a generar presión. Tuvimos que cerrar un restaurante por una situación de un cambio de legislación en un ayuntamiento, una cuestión de vertidos. De hecho, ese cierre nos generó un problema muy gordo en una de las ciudades. Y llevábamos ya 2 años de estar negociando con Krispy Kreme y estábamos a punto de negociar ya la firma del contrato. Mauricio recordará esas épocas. Estábamos ya en Madrid a punto de firmar el contrato y me dicen un día antes de la firma que había un problema con uno de los socios, que no pasaba la due diligence, que había un tema que no le parecía bien, que se congelaba y se frenaba todo. Eh, Nos dejaba todo en el limbo. Ese mismo día, volviendo de cenar, a Paola y a mí, en el coche, nos damos cuenta que nos abrieron el coche, nos robaron maletas, computadoras, joyas de Paola, ropa, todo. Fue como una llamada de atención a decir, para, para. Aquí yo me encargo y confía en lo que estoy haciendo. No lo veíamos como, era difícil verlo, sobre todo cuando estás viendo presión de deudas, un restaurante que se cierra, un negocio que no se alcanza a firmar, te roban el mismo día. Eh, Realmente no le veíamos la solución. Y sin romancearlo ni ponerlo muy bueno, tomamos un paso de fe y teníamos invitación para ir a ser parte de la iglesia, un trabajo misionero en Semana Santa a Senegal. Y justo estuvo a punto de cancelarlo, pero decidimos irnos, ¿no? Yo y mi familia, estoy ahí ahí está Paola, mi esposa y mis 3 hijas. En Semana Santa del 2023 decidimos irnos, no, 2024, perdón, decidimos irnos a Senegal en medio de toda esta tormenta diciendo, Señor, tú tienes el control, tú sabes lo que está pasando. eh, Vamos, haz lo que tengas que hacer. Y literalmente regresamos de ese viaje a Senegal 2 semanas después.
estaba con el liderazgo de la iglesia en la que me congrego, hablando de la experiencia de lo que vivimos en Senegal, que fue una experiencia espectacular en muchos sentidos. Una de mis hijas regresó muy tocada por el Señor, con ganas después, justamente después de esto, se bautizó, nuestra hija menor, eh, y le hablé con los líderes de la iglesia y les dije, yo no sé, pero esto me ha cambiado y yo me comprometo que cada año yo y mi familia o los que podamos de mi familia volveremos a este viaje a Senegal cada año. Podría sonar coincidencia o no, y quien no lo quiera ver, esa misma tarde la gente de Krispy Kreme me llamó y me dijo, Manuel, ya tenemos una manera de poder resolver lo que se había atascado, lo que se había atorado en la negociación, lo podemos resolver en cuestión de 2 semanas, y así fue como se resolvió. A las 2 semanas surgió interés de gente por comprarnos los restaurantes. Aquí estoy yo 3 semanas después, eh, con una persona, no, eso viene un poco después. Eh, un par de semanas después, más bien leí un pasaje que me volvió a recordar quién está en control de todas las cosas. Era precisamente abril 18, me tocaba leer el Salmo, no, abril 28, me tocaba leer el Salmo 18, 68, perdón, y decía, miles y miles son carros de Dios. Está mi Señor en medio de ellos y viene desde el Sinaí al santuario. Y dije, este pasaje me suena conocido. Y vi que había otro pasaje justo antes que decía, canten a Dios y alaben su nombre y glorifiquen al que cabalga sobre las nubes. Y ahí me volví a dar cuenta de que Dios tenía el control de toda la situación. Y volví a pasar por el pasaje que justamente había leído yo 7 años atrás, ¿no? El pasaje de Salmo 7. Y de ahí fue que se resolvió todo. Literalmente en 3 semanas estábamos colocando los restaurantes en venta porque había gente interesada en comprarnos los KFCs, que estaban un poco en deuda, pero había gente interesada en comprárnoslos. Y fue que decidimos inclusive cambiar el nombre a la empresa. Bueno, la empresa Chariots continúa, pero yo y mis socios hemos creado un holding para no olvidar y siempre tener claro que de quien dependemos es de Dios. Y justamente, pues utilizando el mismo referencia de estos dos pasajes, le hemos llamado His Name a la empresa. Y con eso fue que se empezaron a resolver las cosas, ¿no? Llegamos a un acuerdo, empezamos a firmar un acuerdo con este franquiciatario, eh, con el que compartimos muchísimas conversaciones. Es un franquiciatario australiano que vino, compró 40 restaurantes en España, y pudimos empezar a ver la luz, ¿no? Ver la manera de poder salir adelante. Cuando pensamos que ya estaba todo en orden, que ya estaba todo saliendo de maravilla y funcionando y que ya íbamos a poder enfocarnos en los nuevos proyectos, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó en octubre del 24 aquí en Valencia, pero decidió llover como no había llovido en 60 años, y cayó una dana, una depresión atmosférica de niveles altos, se llama, gota fría hace muchos años, que provocó una destrucción brutal. Hay gente que piensa que estos son imágenes hechas por inteligencia artificial, no, son fotos reales que pasaron aquí en Valencia. Decenas y decenas y decenas de miles de coches se fueron destruidos. 270 personas fallecieron, realmente menos para la magnitud del problema. Eh, pero de los 300 KFCs que habían en España, nuestro principal restaurante quedó completamente destrozado, ¿no? Quedó completamente inundado. No puedo pasar más de aquí ya. Permítame, le quito aquí el audio. Ahí está un poco lo que pasó. Como pueden ver, la inundación fue terrible. Nos destrozó el restaurante. Pero me preguntaban, ¿cómo estás, Manuel? ¿No? O sea, obviamente preocupados, pasamos noches sin dormir. Lo que vimos después de esos días fue intervención claramente de la mano de Dios en circunstancias que jamás nos imaginábamos que íbamos a vivir. Eh, Fue una oportunidad para poder compartirle a muchísimas personas. La iglesia se convirtió en un centro de acopio, se transformó completamente en un centro de
recogida de alimentos, de agua, de bienes, de bombas de agua, de Kärchers, de todo. Y las historias que pudimos escuchar de la gente a nuestro alrededor, la foto que tengo ahí arriba, son los chicos que trabajaban en ese restaurante. Algunos de ellos perdieron su casa, perdieron todo lo que tenían. Algunos pasaron la noche en el restaurante en la segunda planta para poder salvarse de las inundaciones. Y mucha gente por primera vez eh, supo que había una iglesia que podía apoyarles y que podía darles algo para, para darles de comer. Conseguimos donativos, conseguimos muchísima ayuda a través de la iglesia y a través de los hermanos con los que nos involucramos. Y fue un vehículo para poder apoyar y ayudar a las personas. Esto pues provocó que se retrasara la venta de los restaurantes. Al final de cuentas los pudimos vender en julio de este año. Este restaurante se reformó completo y lo pudimos abrir en abril. Tuvo 5 meses cerrado. Se reabrió. Pudimos cerrar la operación, vender los restaurantes y enfocarnos en el nuevo proyecto, que es Krispy Kreme. Y al final del día ver que el éxito y el fracaso es completamente relativo. Mientras en octubre del 2024 estábamos ahí, literalmente limpiando barro, lodo, y repartiendo comida, un año después acabábamos de abrir nuestro primer Krispy Kreme, con uno de los fenómenos más impresionantes que han pasado en el negocio de restaurantes en España. Eh, Esta es la imagen de lo que pasó el día de la apertura. Eh, Estamos hablando de que 300 personas que se quedaron a acampar la noche anterior. O sea, la gente no dábamos el crédito de lo que había sucedido. Gente había acampando, gente que había llegado ya al restaurante, a la tienda desde horas antes. Aquí contamos más de 500 personas a las 8 de la mañana esperando que abriera la primera tienda. Fue una locura. O sea, fue total y absoluta locura lo que pasó en ese octubre. En el mes de octubre, con una sola tienda, vendía lo que los 12 restaurantes que teníamos, cuando vendimos el negocio, hacían en un solo mes. O sea, la vuelta de hoja, la historia tan diferente. Un amigo llegó y me dijo, Manuel, ¿quién te viera ahora con un proyecto que está pasando, lo que está pasando, cuando hace un año estabas limpiando lodo en uno de los restaurantes que fue destruido? Y realmente eso es lo que me ha enseñado Dios. La vida tiene tantas altas y bajas que ni las altas te definen ni las bajas. Pero lo que tenemos que hacer es lo que nos corresponde. Al final de cuentas, le dice a Adán también, Dios le dice a Adán que con el sudor de nuestra frente hay que trabajar. Volveremos a la tierra en la que fuimos formados y en tierra nos convertiremos, ¿no? Pero que también hay mucha dicha oye, al final del día, como vinimos, así nos iremos, no hay mucho que podamos llevarnos, y que hay mucha gente que sigue siendo infeliz por lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y yo tengo todas las razones para poder estar completamente amargado e insatisfecho, pero veo que la gente sigue estando igual, ¿no? O sea, me encuentro con que la gente sigue estando tremendamente infeliz a pesar de que vaya bien las cosas o vayan las cosas mal o que se justifican de cualquier manera. ¿Por qué? Porque como hemos visto, hay muchas cosas que no salen como uno quiere, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que es tirana, la ley del más fuerte, a veces quien se para por encima del otro, habrá gente que te quiera traicionar, hay gente que nos ha querido robar, la naturaleza es implacable, hemos visto una inundación que nunca jamás imaginamos, y la realidad es que también la mente humana es muy engañosa. Eh, no voy a entrar en muchos detalles, pero eh, en estos 8 años, las 3 personas creyentes con las que me he involucrado más en estos 3 años han pasado problemas matrimoniales muy severos. Dos de ellos dejaron a sus matrimonios, se fueron con otras personas. Otro más está con un problema muy severo también, que le ha costado su ministerio. Y y nos deja claro que al final de cuentas, nuestra propia mente
es bastante engañosa y es muy difícil de domar. Y eso es en lo que Dios trabaja y con lo que Dios nos encarga a poder seguir construyendo con ellos. El coronel Sanders, una de las cosas que decía es que al final del día, él no hacía esto por quedarse rico, ¿no? Construyó una de las marcas más conocidas del mundo. Pero decía, estuve siempre convencido de que no servía de nada ser el más rico del cementerio, porque no se puede hacer mucho desde ahí. Y, y él buscó dejar una huella. Él buscó dejar una huella hasta sus 80 y tantos, 89 años, 90 años justamente, que fue cuando falleció. Eh, Él seguía trabajando, seguía buscando la manera de poder apoyar, ayudar y construir a la gente. Y eso es lo que creo que una de las cosas que Dios nos pone, ¿no? Dios nos pone la motivación de seguir construyendo, de seguir trabajando. Eh, a los que hagamos bien el trabajo nos va a seguir dando más trabajo para poder seguir construyendo, y eso lo puso en una de sus parábolas, ¿no? Hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y el que está poniéndonos el ejemplo es Jesús mismo. Jesús no está ahí, digamos, nada más sin hacer nada. Él nos dijo que hoy día lo que está haciendo es construir un hogar, seguir trabajando para poder crear un espacio para los demás. Y eso debe ser nuestra motivación. A pesar de las dificultades, a pesar de que los cardos y espinos surgen, a pesar de que las cosas no salen y que a pesar que nuestro cuerpo se cansa, nuestra labor es de construir, de crear y dejar un legado hacia lo que viene hacia adelante y sobre todo aprovecharlo para poder traer la luz y la verdad a la gente que nos rodea. Eso es brevemente el recorrido que hemos podido vivir en estos 8 años de emprendimiento, y que lo traté de sintetizar. Me pasé un poco del tiempo que tenía planificado, pero no quería dejar pasar un tiempo para abrir preguntas y respuestas, experiencias, eh, quisieran compartir a alguien o lo que fuera, y dejar espacio para preguntas que pudieran tener. Wow, muchísimas gracias, Manuel, por todo lo que nos has compartido y enseñado a través de tu ejemplo y tu experiencia de vida, ¿sí? Realmente muy, pero muy impactante y tu fe nos anima un montón, ¿sí? A emprender y a arraigar nuestro negocio a Dios. Podemos dejar en el chat alguna pregunta y les Sí, invitamos a que ustedes levanten sus micrófonos y puedan hacer un comentario, alguna inquietud que quieran preguntarle a Manuel. Manuel, ¿y cómo ha servido la empresa, o sea, tus restaurantes o estas experiencias para tus empleados, para su crecimiento? ¿O nada más en la iglesia no, no, conocen no. esta No, parte o cómo aprovechas para dar testimonio sí, gracias, no, Javier. no comparo con Chicken Field, que por ejemplo todo el mundo sabe que es un Muy negocio bueno. cristiano hasta los consumidores y que no abre los domingos, pero sin Sí. llegar a ese extremo, cómo se daba? Mira, cuando entrevistamos a todas las personas, el día que Paola es mi esposa y directora de recursos humanos. Entonces ella se encarga de hacer la primera entrevista en la inmensa mayoría de la gente que entra a trabajar con nosotros. Y compartimos un breve video de los valores que tratamos de vivir. No podemos decir que somos perfectos porque los valores son para eso, para aspirar, llegar a ellos. Y está basado en 4 valores principalmente. Uno es la integridad, otro es la determinación, el tercero es la generosidad y el cuarto es la positividad. Y en el de la positividad, hablamos abiertamente de Dios. Hablamos de que si haces las cosas con integridad, determinación, con generosidad, las cosas saldrán bien, pero que tú no tienes el control, que Dios tiene el control, que a veces no puedes ver las cosas que salen bien y como podemos ver en estos 8 años de historia, no siempre salen las cosas como quieres. Pero ver el lado positivo y ver el lado optimista a pesar de las dificultades, confiando en Dios, es una de las cosas que compartimos
y que les llama mucho la atención a la gente desde el día uno que empezamos. El otro pilar, y es el primer valor con el cual empezamos, es integridad. Cuando hablamos de integridad, mucha gente habla de honestidad y habla de hacerlo honesto, pero a veces honesto en un lado de la historia no eres honesto en otra, pero cuando eres íntegro tienes que ser honesto en todos los aspectos. Y, y mucha gente ve en nosotros que de nosotros escucharán la verdad, sea buena o sea mala la noticia. Y tratamos de ejemplificarla, tratamos de emularla, aspirarla, enseñarla y evaluar a la gente en base a los valores de la integridad. Entonces, basamos cuatro principios que cada uno está sacado de principios bíblicos, no lo hacíamos abiertamente, no lo decimos así explícitamente, pero sí es claramente una manera en la que podemos compartir que esos cuatro valores son los pilares de la empresa. Aún así, tenemos chicos dentro de la empresa que saben que somos creyentes. Alguno de ellos se acercó con nosotros porque quería trabajar con nosotros sabiendo de cómo tratábamos de vivir nuestra fe. Y con otros dos chicos que también trabajan, que somos creyentes. Por ejemplo, tenemos un grupo de oración. Todos los lunes a las 8 de la mañana nos reunimos a orar. Tenemos un grupo, una sala abierta en Zoom virtual donde cualquier persona se puede conectar a orar. Nos conectamos lunes en la mañana como primera acción de la mañana para encomendarnos, ¿no? Entonces, y ha surgido, ¿no? Y obviamente el trabajo del día a día. El día a día es un discipulado al final del día. Como les decía, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Uno de mis socios está en pleno divorcio. Está en pleno divorcio con una situación muy complicada, donde tengo claro que mi amistad y mi relación con mi socio tiene que ser un trabajo de discipulado hacia él. Eh, y cómo puedo, a través del negocio y de la responsabilidad que tenemos conjunta, de poder ayudarle en esta muy oscura etapa de su vida que está viviendo. Entonces, el trabajo da esa oportunidad para poder ser bendición y poder ayudar a las personas que te rodean, porque están ahí y los tienes enfrente, ¿no? Entonces, ese sería un poco los valores, el ser más activo y la interacción de todos los días. Manolo querido, te saludo acá, Ale desde Querido Ale. Argentina. La última charla que tuvimos, ahora que tocaste justo ese tema, a mí me quedó muy grabado el tema del pacto de socios y de hecho me empujó un poco a cortar con algunas cosas con mi socio en mi negocio y demás. Y me gustaría por ahí que puedas comentar que Sí, también están esos valores no solo con los empleados, ¿no? Sino con lo que contabas recién con los socios. sí. A ver, cuando yo estaba echando a andar cuando tenía la iniciativa de montar la empresa y me surgió primero eran fondos de inversión con los que estaba yo queriéndome asociar, uno saudí que, bueno, estaba muy entusiasmado, pero a la mera hora se cayó. Cuando surgen dos amistades y además personas de la iglesia y me dicen, oye, ¿por qué no hacemos una sociedad? Le hablé a un mentor mío que tengo, que también es pastor y consultor dentro de YOM, y le dijo, oye, mira, estoy queriéndome asociar con eso. Y me dijo, uf, 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 igual, ¿te lo estás pensando bien? Asociarte con hermanos de la fe, termina siendo muy complicado, termina haciéndose muy difícil. Le dije, sí, escucho muchas veces que las historias no salen bien, pero ¿qué tengo que hacer para que por una salga bien? Me dijo, haz un buen pacto de socios. Dedícale el tiempo y inviértele unos buenos abogados para hacer un buen pacto de socios, para pelearse antes de que se peleen. O sea, antes de poner el dinero y antes de echar a andar la empresa. Y fue lo que hicimos. Literalmente 3 meses estuvimos negociando el pacto de socios. Eh, Era un documento de 45 páginas con abogados de por medio que nos ayudaron a ponernos todos de acuerdo a cómo íbamos a entrar, pero sobre todo y más importante, cómo nos íbamos a ir, cómo se separa la sociedad. Tenemos muchas veces una confusión, ¿no? Pensamos que el mundo piensa que las sociedades son para toda la vida, el matrimonio mientras dure y a Dios cuando lo necesite.
¿no? Cuando es exactamente al revés, ¿no? Las sociedades deben ser para el tiempo que dure el proyecto y tienes que tener muy claro en mente cómo puede ser la salida de una empresa desde el día uno. El matrimonio es para toda la vida y Dios es para la eternidad. Entonces tenemos los cables cruzados y que claramente echar a andar una empresa con un pacto de socios bien escrito es el mejor consejo que puedo dar y que ha ayudado en estos momentos que han sido muy difíciles con uno de mis socios, por ejemplo, a tener las reglas claras del juego, ¿no? Y que, oye, podemos irnos a esto que teníamos acordado. Podemos acordar otra cosa después, pero eso está por escrito. Y mientras más detallado esté, mejor. ¿Alguna otra pregunta? Manolo, ahí en el chat Aprovechando dice eso que estás mencionando del pacto de socios, ¿no Sí. sería mucho abuso si pudiéramos tener una copia del mismo para nosotros revisarla, analizarla y si Nuestro pacto de pensamos en socios hacer algo, lo hiciéramos? está documentado como confidencial, porque como tiene todos los términos del acuerdo de expansión que teníamos con KFC en su momento, eh, pero en cualquier momento te puedo decir qué cosas son los componentes más importantes de un pacto de socios. eh, de, o sea, te puedo decir claramente, ¿no? O sea, los componentes principales de un pacto de socios, cualquier abogado que tenga dos dedos de frente y que sea más o menos decente, te debería poder decir los elementos básicos de un pacto de socios, ¿no? Es el propósito de la sociedad, qué participaciones tiene cada quien, cómo se toman las decisiones, cómo se desempatan los desacuerdos o cómo se resuelven los desacuerdos y cómo se deshace la sociedad, ¿no? O sea, esas son, digamos, las cosas más importantes. Y todo el tema de acciones y cuánto valen las acciones y valoraciones de la empresa, ¿no? Y esas son las cosas que suele ser las razones por las cuales pues, suele haber muchos pleitos. Pero si se quedan las reglas claras desde el inicio, ayuda mucho a que eso se pueda resolver con anticipación. Perfecto, muchas gracias. Pero sí, eso, si quieres en algún momento, bien Guillermo, Mauricio, con gusto te puedo decir, mira, estas son las secciones, vamos a hacer una llamada de seguimiento y te puedo dar más detalles de lo que puede traer un pacto de socios bien hecho. Te lo agradezco mucho. De nada. Cayo, bien, muchas gracias. Yo quería nada más, me gustó todo lo que compartiste del coronel Sanders y de cómo pues la vida es más allá que simplemente hacer el negocio y que el trabajo es una bendición, es un regalo que Dios nos da, es un propósito que tenemos. Y yo nada más quería añadir que alguna vez escuché algo que me hizo mucho sentido y decían que esta vida es una entrevista de trabajo para lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Entonces, Me encanta, no lo había escuchado así, pero es la última frase que le hizo, hiciste bien, ser muy bueno y fiel, en lo poco te pondré a cargo de mucho más. Es justamente lo claro, que estaremos haciendo. Y de nuevo, ¿no? Yo estoy convencido que vamos a estar chambeando así allá es. arriba. O sea, yo no me quedan la más mínima duda. La gente piensa, espero llegar a la jubilación y ya. Aspira, es lo que más aspiran en la vida. Pues sorpresa, sorpresa. Te van a poner a chambear cuando llegues de arriba. La diferencia es que no nos cansaremos. Claro, y aquí descubres tus dones, tus habilidades, que son las que vas a aplicar allá y que realmente te llenan el corazón. Entonces, Exactamente, exactamente. Sí, cambia muy mucho padre. la perspectiva. Muchas gracias. Sí, gracias, tocayo. Manuel, una duda. Sí. ¿Cómo haces para dividir la parte? Digo, no sé si lo comentaste en algún momento o no, porque estoy entre que estoy escuchando y acá estoy terminando unos pendientes, pero ¿cómo haces la parte de dividir la parte empresarial, vaya, de la parte familiar? ¿Cómo divides estos tiempos de tu familia, del trabajo y que realmente no interfiera uno con otro? Porque realmente creo que por todo lo que escucho de proyectos es complicado a veces tener un orden en esa parte de la cuestión profesional y la familiar. Si te soy bien honesto, no lo tenemos resuelto. Es complicado. Eh,
más trabajando Paola en la empresa, ¿no? Como director de recursos humanos y persona muy apasionada del mundo de los restaurantes y ahora en recursos humanos. eh, Trato yo de ser disciplinado, yo antes tenía una frase, pero ahora ya no aplica, pero decía que el coronel Sanders no se meta en nuestra recámara. Dos somos suficientes. Tratar de evitar tener conversaciones del trabajo dentro de la recámara y en la mesa, en la mesa en la familia, ¿no? O sea, difícil, 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 porque la realidad es que siempre surge un tema que nos lleva allá, o las mismas niñas a veces traen un tema o nos preguntan cosas o se enteran más, ¿no? Sobre todo alguna de ellas que es bastante abusada y se entera de todo lo que pasa en la empresa y a veces nos regaña, ¿no? Y dice, ¿por qué siguen teniendo problemas con esta persona? ¿Por qué no la han despedido? Y yo, "Ay, ¿de dónde estás acá?" Me regaña, ¿no? De cosas que no hemos decidido antes. Pero lo importante es ser disciplinado, es tratar de poner espacios. eh, Porque estoy consciente del riesgo que se corre, ¿no? A veces llegamos a puntos de saturación, Paola o yo, donde digo yo, normalmente es ya no quiero hablar más de esto y ya no quiero hablar más de trabajo, pero quizá Paola quiere comentar algo que tiene ella, le está presionando porque le cuesta a ella más trabajo desconectar de lo que está pasando en el trabajo constantemente. Entonces, aquí en este caso nuestro, no te digo que lo tengo resuelto, pero sí es un reto que estoy consciente y que tenemos que estar trabajando en ello. Y Mauricio sabe perfectamente a lo que me refiero porque nos ha visto sufrir en este proceso. Bien, de acuerdo, sí, fíjate que yo actualmente también comparto, precisamente me sentí identificado porque mi esposa también está en la parte de recursos humanos en la empresa y yo también, y a veces es bien complicado dividir la parte de nuestra vida personal y creemos que estamos un poquito estancados en el tema de lo familiar y todo el tiempo es llegar a la casa a hablar de trabajo y en el trabajo pues más trabajo y queremos a lo mejor pues quería escuchar a lo mejor algo más reconfortante, pero ya veo que creo que todos No, estamos a como ver, con eso es batallando un un riesgo. poco. Ahora, sí te voy a decir que somos muy disciplinados en irnos a pasar tiempo solos. Disfrutamos mucho tiempo ir al cine, ir a cenar, ir a pasear. O sea, nos procuramos mucho estar solos los dos. O sea, o con amigos o lo que fuera, pero tratamos de hacer cosas juntos. O sea, vemos cine, hicimos un curso de matrimonios hace muchos, bueno, facilitamos un curso de matrimonios y una de las primeras cosas es tu cita semanal con tu esposa. Eh, en ese sentido somos muy disciplinados. O sea, nos tratamos de ir al cine, tratamos de ir a pasear, nos encanta ir a restaurantes, por más que trabajamos en restaurantes, nos encanta ir a descubrir restaurantes nuevos, nos encanta cocinar a los dos. Entonces, estamos en la parte de nuestro date, puede ser estar en la cocina preparando algo los dos juntos. Es más difícil no hablar de trabajo aquí, pero eh, sí provocarlo. Si tienes niños pequeños, busca de la manera de tener a alguien que te cuida a los pequeños una o par de horas a la semana para que tú y tu esposa se puedan ir a dar una vuelta y forzar tener la cabeza en otra cosa que no sea el trabajo. Bien, gracias. Y otra última preguntita, espero no demorarme mucho. ¿Has llegado a un punto de colapso en el tema del emprendimiento en el que tu salud se ha visto afectada en algún punto y que tienes que parar y decir, híjole, o sea, ¿cuál es ese punto en el que dices, ya, estoy llegando al límite y qué hacer? Porque realmente el trabajo no para, no puedes decir ya no a las cosas y de alguna manera, ¿cómo te apoyas en esa parte, no? Digo, yo sé que la parte espiritual es tratar de rebotar las cosas a Dios, pero en el mundo real no es posible, ¿no? Tienes que seguir avanzando y no sé, o sea, esos momentos de resistencia me imagino que han sido complicados también. Definitivamente, muy buena tu pregunta. Y no puedo hablar de cosas que no sean ciertas porque tengo aquí a dos que me van a balconear, sino a tanto Mauricio como Ale, que los he tenido cerca estos últimos, bueno, Ale los últimos 2 años, y a Mauricio toda mi vida, no me dejará mentir. Eh, Dios me ha dado una capacidad de aguantar muchas cosas en el trabajo. O sea, digamos, el trabajo y todo lo que nos ha pasado, te soy honesto,
no me ha causado tanto pesar. Eso no me ha causado mucho pesar. Sí tengo por ahí una perrilla en el ojo que me está saliendo y la otra acá, pero son por las situaciones de las personas cercanas con las que he tenido que están pasando sus divorcios, que han sido bastante messy y complicados. Los tres, uno salió en el 2023, el otro estalló todo en el 24. Y cuando mi hermano me decía en mayo, oh, Manolo, no sé Dios qué te está mostrando, qué te está preparando, pero no sé qué venga. Y el tercer situación estalló en el verano. Esas son las que me han quitado el sueño. O sea, ha sido más el ver las vidas de personas que quiero desmoronarse al lado mío que las cuestiones del trabajo. El trabajo, como has visto, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Dios ha encontrado la manera de sacarnos de todos los apuros y todas las broncas. eh, y realmente no, es que no me quita el sueño. O sea, te soy bien honesto. Y soy, no, has pasado dos firmas de pacto de socios, tres ampliaciones de capital, una venta de restaurantes, un acuerdo de expansión, un acuerdo de una nueva marca, venta de restaurantes en 8 años. ¡Wow! Dios me ha preparado para esto, ¿no? O sea, no, Dios me ha probado y si te está poniendo una prueba, no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Lo que sí me drena es las, los descalabros familiares o descalabros morales que hemos vivido, ¿no? Entonces, los tres casos que te cuento son por adulterio de parte de él, ¿no? Entonces, esas sí me quitan el sueño y esas sí Bien, me quitan la salud, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Es más ese discipulado al que hay que estar más pegado y en el que hay que estar más, ese es el que debemos estar enfocados realmente. claro. Gracias. Gracias, Manuel. Bien, les comentamos tanto a Cristian como a todos que si tenés dudas, dificultades o no sabes cómo resolver esto que decías, cómo equilibrar mi vida familiar, el trabajo, tiene espacios de mentoría en pequeños grupos y uno a uno. Por eso te invitamos a formar parte de nuestro club de emprendedores. Hemos dejado ahí en el chat el enlace para que puedas inscribirte, para que puedas de alguna manera tener tu espacio de capacitación, un espacio también para compartir tus aprendizajes y para que puedas de alguna manera socializar qué es lo que está pasando en tu negocio, en qué estás estancado y en estos espacios de mentorías puedas evacuar todas estas consultas. Así que te invitamos a formar parte, son espacios gratuitos en donde aprendemos en función de lo que vamos viviendo en nuestros negocios. Manuel, hay muchas palabras de agradecimiento, ¿sí? Es admirable tu temple y tu resiliencia, sin lugar a dudas un gran ser humano y empresario. Un abrazo, Paco. Bueno, personas que dicen que les encantaría trabajar en tu empresa. Después, por ejemplo, hay mensajes de agradecimiento, les encantó tu plática, quiero felicitarlos y agradecerles por la experiencia compartidas. Bueno, muchas palabras de agradecimiento en el chat, Manuel. Y bueno, estás más que invitado para otra capacitación, realmente. Nos dejaste con ganas de más. ¿M? Así que... Bueno, pues cosa de agendarlo nada más y que pueda acomodarse a la hora. Yo ya ahora ya me voy a dormir porque ya son la 1 de la mañana aquí en España. Sí, Pero bueno, la vida es tarde siempre en España también. Eso también es un hecho. bien. Ale lo sabrá, que aquí se vive tarde. Excelente. Bueno, te dejamos descansar y les agradecemos la participación a todos, ¿sí? Y muchas gracias Realmente por las preguntas, gracias por la atención, gracias por la invitación, Guillermo, Mauricio, y un gusto verles y conocerles. Gracias, Muchísimas Manuel. gracias. Muchas gracias. un gran Gracias. abrazo.